Emma, una niña de 10 años con una pasión desbordante por los videojuegos, se encontraba recorriendo las estanterías de una tienda en busca de uno nuevo y emocionante para jugar. Sus ojos se iluminaron cuando vio el de Toad, que prometía ser mucho más oscuro e intrigante que los famosos de Super Mario. Con sus ahorros en la mano, se dirigió emocionada hacia el mostrador y lo compró sin pensarlo 2 veces. Estaba ansiosa de probarlo en casa y sumergirse en una nueva aventura. Esa misma noche en su cuarto encendió su consola y colocó el disco en la ranura. La pantalla se iluminó, revelando el mundo misterioso y sombrío de Toad's Nightmare. A medida que avanzaba por el juego, se dio cuenta de que no era como los típicos de Mario a los que estaba acostumbrada. Los niveles estaban ambientados en oscuros bosques encantados, con árboles retorcidos y otros escenarios dramáticos, con una niebla espesa que dificultaba la visibilidad. El objetivo del juego era simple: controlar a Toad y enfrentar una horda de enemigos con forma monstruosa y fea que acechaban en cada rincón. Emma manejaba al pequeño personaje con habilidad, esquivando ataques y derrotando a los monstruos con destreza. Según avanzaba, el nivel de dificultad aumentaba y los enemigos se volvían más desafiantes. Cada victoria le otorgaba puntos y mejoras para Toad, lo que lo hacía más poderoso en su búsqueda. Sin embargo, el juego comenzó a incomodarla un poco. A medida que los monstruos caían a manos del protagonista, las escenas de muerte se volvían cada vez más gráficas y sangrientas. El hacha de Toad cortaba a través de sus enemigos, dejando una estela de sangre y vísceras. Emma se sorprendió por la violencia de las imágenes. La ambientación y los sonidos tétricos la mantenían constantemente en tensión. Aunque sentía cierta inquietud, no podía resistirse a la adrenalina que le proporcionaba el juego. En el último nivel tenía que superar el desafío final. Toad se enfrentaba a un enemigo gigantesco y aterrador, cuya presencia llenaba la pantalla. El corazón de Emma latía con fuerza mientras le hacía frente a la criatura, esquivando sus ataques y lanzando golpes. Después de una intensa batalla, finalmente logró vencer al enemigo final y completar el juego. Un destello de luz cegadora envolvió la habitación y se encontró de repente en la oscuridad total. El silencio era abrumador y la joven se preguntó si había ganado el juego o si algo había salido mal. De repente la pantalla de la televisión se iluminó nuevamente, revelando un mensaje que parpadeaba en letras rojas. ¡Felicidades! ¡Has ganado! Emma sintió una mezcla de alivio y euforia al leer el mensaje. Se levantó y comenzó a celebrar su victoria, saltando y gritando de emoción. Pero justo cuando estaba a punto de apagar la consola, la pantalla cambió repentinamente y mostró una imagen distorsionada de Toad. El personaje digital se retorcía, adquiriendo una apariencia grotesca y amenazadora. Un escalofrío recorrió su espalda, quedándose inmóvil y observando la transformación horrorizada. La imagen distorsionada de Toad parecía desafiar las leyes de la física y se extendió hacia el mundo real, como si tratara de escapar de la pantalla. Con un estremecimiento de miedo, Emma intentó apagar la consola, pero sus esfuerzos fueron en vano. La imagen de Toad se materializó frente a ella, tomando forma física en la habitación. Los ojos brillantes y malévolos del personaje la miraban fijamente, llenos de una agresividad que no podía ser ignorada. Toad levantó el hacha que había utilizado en el juego y avanzó lentamente hacia Emma. La niña retrocedió, buscando desesperadamente una salida, pero el cuarto parecía haberse transformado en un laberinto oscuro y retorcido. Entonces fue cuando se dio cuenta de que ya no estaba en su habitación, sino dentro del videojuego. Cada vez más cerca, Toad levantó el hacha sobre su cabeza y Emma cerró los ojos, esperando el golpe mortal. Pero en lugar de sentir el impacto del arma, notó una ráfaga de aire y el sonido de algo rompiéndose. Abrió los ojos con cautela y vio que Toad estaba tumbado en el suelo con su hacha rota a su lado. Confundida y aliviada, Emma escuchó una voz que parecía venir de todas partes a la vez. ¡Escapa! ¡Rápido! ¡Antes de que sea demasiado tarde! Sin perder tiempo, Emma siguió las indicaciones y se adentró en un laberinto oscuro en busca de una salida. Mientras corría, escuchaba gritos que resonaban a su alrededor. Los enemigos a los que se había enfrentado en el juego parecían estar persiguiéndola, pero esta vez no para atacarla, sino para protegerla. La niña se escondió en las sombras, observando a los monstruos luchar. Emma se dio cuenta de que no eran los villanos del juego, sino prisioneros atrapados en el mismo ciclo de terror que ella. Se acercó sigilosamente a uno de los enemigos, que ahora parecía diferente.
Su expresión era de desesperación y miedo, y con voz temblorosa le susurró: Niña, debes escapar. El verdadero enemigo es aquel que controla este juego. Él te buscará y no tendrá piedad. Ella sintió con determinación, agradecida por su advertencia. Algo le decía que debía confiar en aquellos seres para sobrevivir. Así que se adentró aún más en el laberinto, tratando de encontrar una salida. Mientras avanzaba, la niña notó que los caminos se volvían cada vez más retorcidos y oscuros. A su paso encontró a otros personajes icónicos de Super Mario, como Koopas y Boo, quienes le proporcionaron información crucial y le dieron pistas para averiguar cómo salir de allí. De pronto, de la nada, emergió una pantalla gigante. A través de ella pudo ver a un niño con un mando de consola mirándola directamente. Parecía que estaba en su cuarto jugando a un videojuego. Ella le gritó e intentó llamar su atención para que le ayudase, pero algo no iba bien. Aquel niño le estaba mirando fijamente, pero parecía no escucharla. Se mordía el labio mientras tecleaba una y otra vez las teclas de su mando de la consola. Entonces Emma se miró en el reflejo de la ventana de una casa que estaba a su lado y pudo comprobar que su apariencia había cambiado. Se había convertido en uno de los monstruos enemigos del juego. Ahí entendió parte de lo que estaba pasando. Aquel niño, como ella, estaba jugando al videojuego de Toad y movía a su personaje intentando matar a todos los enemigos que encontraba en su camino para llegar a la meta y vencer. Pero ahora, ella era uno de aquellos malos del juego y tratarían de acabar con su vida. El niño que la miraba desde su habitación hizo caminar a Toad, al mismo personaje que ella misma había controlado, y que ahora se había convertido en una versión mucho más violenta y agresiva. Movido por la voluntad del jugador en el mundo real, Toad estaba decidido a acabar con Emma y a impedir que escapara. La joven empezó a correr, pero él la perseguía incansablemente, con una ferocidad que no se correspondía con su apariencia adorable. La niña estaba agotada y temía que no pudiera escapar de su destino trágico. De pronto su respiración se volvió agitada al comprobar que había tomado un camino sin salida. Estaba atrapada. Toad sonrió y avanzó lentamente y amenazante hacia ella. Emma cerró los ojos, esperando su final, pero de nuevo consiguió salvarse. Abrió los ojos y vio que Toad se disolvía en el aire convirtiéndose en miles de píxeles. De nuevo, sus amigos le habían vuelto a ayudar. Ahora ella debía encontrar la salida para escapar de aquel mundo digital. Una niebla densa y gris llenó el ambiente, y su carrera volvió a complicarse cuando Toad apareció en escena de nuevo. Su apariencia había cambiado aún más, intensificando el terror. Su piel estaba marchita y cubierta de heridas. Sus ojos eran rojos y siniestros, y su boca se abría en una sonrisa malévola. Se lanzó hacia ella, la cual tuvo que utilizar toda su experiencia como jugadora para conseguir esquivar sus ataques. Mientras intentaba sobrevivir, recordó cómo había superado aquella fase. Debía golpear con la cabeza en uno de los ladrillos flotantes que se encontraban en el camino. De allí salía una estrella que al caer sobre el personaje le hacía invencible durante unos segundos. No sabía si aquello podría funcionar, pero debía intentarlo. Así que confió en que el jugador todavía no conociera el escondite de la estrella e intentó activarla ella primero. Al caer sobre su cabeza, su cuerpo cambió de color envolviéndose de una luz brillante y cegadora, y obtuvo inmunidad ante los golpes de Toad. Sabía que aquello era solo temporal. Tenía que aprovechar los segundos para conseguir derrotar a su enemigo. El protagonista del videojuego gritó mientras Emma le quitó el hacha de las manos y la usó con él. La magia del mundo digital volvió a consumirle, desvaneciéndose en el aire, dejando solo el eco de su risa retorcida. La niebla gris del ambiente comenzó a disiparse, revelando un escenario aparentemente en calma. Emma se tambaleó, exhausta y temblorosa por la intensidad del enfrentamiento. No tenía mucho tiempo. Pronto el jugador volvería a ganar una vida y Toad aparecería otra vez. Mientras exploraba la zona buscando pistas o cualquier indicio de cómo salir de allí, Emma vio un extraño símbolo tallado en la pared de un edificio. El símbolo parecía una combinación de formas desconocidas para ella. Con una mezcla de miedo y determinación, extendió su mano hacia el símbolo y lo tocó. De repente una puerta oculta se abrió frente a ella, revelando un pasadizo oscuro. Insegura de qué encontraría al otro lado, decidió enfrentar su miedo y adentrarse en aquel pasillo.
Cada paso que daba resonaba en la estrecha galería y la atmósfera se volvía más pesada. Después de varios pasos por aquel camino que no parecía tener fin, comenzó a sentirse desesperada. Pero antes de que pudiera rendirse, escuchó un susurro que se filtraba desde las sombras. Sigue adelante, Emma. No estás sola. Intrigada y a la vez asustada, decidió confiar en la voz y continuó avanzando en el pasadizo. Entonces pudo vislumbrar figuras que parecían flotar a su alrededor. Eran las almas de los jugadores atrapados en el juego. Sus rostros estaban llenos de desesperación y angustia. Las almas susurraban palabras de aliento y advertencia, instándola a mantenerse fuerte y a no caer en la trampa del programador. ¿El programador? ¿Quién es él? Todo el juego estaba siendo guiado por alguien. Tenía que conseguir parar aquella locura, donde miles de personas que jugaban al juego de Toad eran absorbidas al mundo digital, forzadas a convertirse en una de aquellas criaturas y a quedar atrapados en la oscuridad para siempre. Se sentó en el suelo y pensó. Le dio 1000 vueltas a las posibilidades de cómo poner fin a aquella pesadilla. Recordó que había oído hablar que, en algunos juegos, el código y los datos podían ser modificados para alterar la experiencia del jugador. Si podía acceder al código del juego de Toad, tal vez podría encontrar una manera de detener todo aquello, liberar a todos los atrapados y volver a casa. Con ese pensamiento en mente, Emma decidió explorar más a fondo el pasadizo oscuro. Las voces de las almas la guiaron hacia una habitación oculta donde encontró un ordenador en funcionamiento. La pantalla se encendió y mostró una figura con una máscara de píxeles que ocultaba su rostro. Era el programador, el responsable de todo aquel horror. La niña se acercó lentamente, pero de manera decidida, consciente de que estaba frente al origen de la maldición que había desatado la furia de Toad. Con voz temblorosa, le suplicó al programador que pusiera fin al juego y liberara a todos los atrapados en su pesadilla digital. Sin embargo, en lugar de considerarlo y sentir compasión, el programador se rió y con una voz distorsionada dijo con desdén: Ahora estás en mi dominio y nadie puede escapar de mi creación. Emma sintió un escalofrío, pero no se iba a rendir. Sabía que tenía que luchar y no solo para salvarse a sí misma, sino también para rescatar a los demás que estaban atrapados y evitar que más gente cayera en aquella trampa. Con determinación se acercó al ordenador y comenzó a navegar por los archivos. Gracias a los conocimientos de programación que había adquirido de su hermano, un ingeniero informático, Emma se sentía confiada en su capacidad para enfrentar aquel desafío. Después de buscar meticulosamente, encontró una línea de código que parecía ser importante para controlar el funcionamiento del juego. Sin dudarlo, modificó varios caracteres y esperó a ver el resultado de su acción. La habitación comenzó a temblar violentamente, mientras el programador soltaba un grito de ira. La máscara de píxeles que ocultaba su cara comenzó a desvanecerse lentamente, revelando un rostro lleno de furia y resentimiento. ¡No puedes hacer esto! Pero ya era demasiado tarde. La habitación comenzó a desmoronarse a su alrededor y Emma sintió como si estuviera siendo arrastrada hacia un remolino de datos digitales. La última imagen que vio antes de ser consumida por el caos fue el rostro enloquecido del programador. Cuando Emma finalmente recobró la conciencia, se encontró en su habitación, rodeada por la familiaridad de su entorno. La consola y el juego de Toad descansaban en el suelo como si nada hubiera sucedido. Se levantó lentamente de la cama, con la mente llena de dudas y preguntas. Miró a su alrededor, asegurándose de que todo estaba en orden. La habitación parecía igual que siempre, pero una sensación extraña persistía en su interior. Quizá nada de aquello había ocurrido. Todo había sido una horrible pesadilla. La pesadilla de Toad, igual que el título del videojuego. Aliviada salió de su cuarto y se dirigió a la cocina para buscar un vaso de agua. Para ser solo un sueño, había sido muy realista. Se había despertado con el cuerpo muy cansado y sudoroso, como si verdaderamente hubiera estado involucrada en una batalla. Caminó por su casa con la luz apagada, para no despertar a su familia, y justo cuando entró en la cocina, tocó el interruptor para encender la bombilla. No podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Varios de los monstruos del juego descansaban sobre los muebles de su propia casa. En la mesa, en el suelo, dentro del lavavajillas, en la nevera. Emma se quedó petrificada ante la escena que tenía ante ella. ¿Todavía estaba soñando o es que aquello había pasado realmente? Si no había sido fruto de su imaginación, la situación era terrible.
El mundo digital había entrado en el mundo real, y eso solo significaba una cosa. Toad podía haber escapado del videojuego y encontrado un camino hacia el mundo real. Enma se dio cuenta de que debía prepararse para una nueva batalla, esta vez en su propio territorio. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!